Saludar con mucho gusto a Ignacio Vaca Torres, eres presidente de la Comisión de Comunicación y Difusión del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. ¿Cómo estás, Ignacio? Qué gusto saludarte. Te agradezco mucho la invitación, mucho gusto. Igualmente, René Fausto Rivera Arósqueta, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. René, Fausto, bienvenidos. Gracias. La historia del blindaje en México, ¿qué habrá sido? ¿Años 70? ¿Cuándo empieza el blindaje en México? Te podría yo dar toda esa información, la manejamos adecuadamente. En México, el primer registro de un secuestro que hubo fue en 1971, que fue al director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Julio Hirschl Almada. Después, en 1973, hubo el intento de secuestro de este gran empresario, Eugenio Garza Sada, el cual lamentablemente terminó con su muerte. Hubo también el secuestro del cónsul de Guadalajara, el cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, en 1973. Después, en 1976, en 74 hubo el secuestro del político Rubén Figueroa Figueroa, que era candidato al gobierno del estado de Guerrero. En 76... por Lucio Cabañas exactamente. Y Genaro Velázquez y todo este grupo de la guerrilla que estaba en el estado de Guerrero. Y luego en 76 hubo el intento de secuestro de Margarita López Portillo, allá en la colonia Condesa, el cual fue frustrado por los escoltas de ella. Entonces yo te podría decir que básicamente la historia del blindaje en México es que sí hubo hechos, pero que eran pocos, de muy alto impacto y del secuestro de mucho dinero. Y te puedes ir a los 80s, donde está el caso del empresario Sekiguchi, está el caso de los dueños de Gigante de Lozada, claro, René. del hijo de el de Stereo Rey, de Vargas. Joaquín Vargas. De Joaquín Vargas también se fue secuestrado. Y luego en 94 está el secuestro de este también gran empresario, Harpelú. Ahora, haciendo este recuento, fíjense, entre estos nombres, o sea, el secuestro era para empresarios que tenían mucho dinero para cobrar ese dinero. ¿Es correcto? Es correcto. Podríamos decir, eran pocos casos de muy alto impacto y de mucho dinero. Pero no la sociedad en general. No, la sociedad en general no. Esto cambia, Fernanda, a partir de lo que se llama el error de diciembre, que afecta la economía. ¿94? Ajá, pero esto se ve reflejado en 95, 96, básicamente, hasta llegar en su pico en 1997. Y te pongo varios ejemplos. En 1995 empieza a aparecer, y tú lo debes recordar, y el auditorio que nos escucha amablemente lo debe recordar también, que tú estabas en un semáforo y llegaban, te aventaban una bujía, una piedra, te rompían el vidrio y se llevaban la bolsa. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál era la contramedida de seguridad? Poner la película. La famosa película para que no se despedazara el vidrio. Exactamente. No pudieran entrar, no pudiera entrar la mano, pues. Y entonces, pues bueno, ya desde esa época, por ejemplo, el tramo que estaba entre Chapultepec y Observatorio era muy, muy, muy famoso por ser sujeto a eso. Y ahora lo que dice René es muy importante porque todavía no llegaba a la República Mexicana, no se manifestaba tanto en la República Mexicana como en la Ciudad de México. Entonces, fíjate cómo va derivando todo esto. Después, en el 96, 97, ¿qué es lo que pasa yo insisto, ante esta crisis financiera que afecta, repercute en los demás estratos? Por ejemplo, tú debes acordar también que la gente iba a un cajero, tú podías disponer del dinero de tarjeta de crédito, ciertos montos que eran muy altos, pues. ¿Y qué era lo que pasaba? Llegaban al cajero y te secuestraban. Entonces, ¿El secuestro express? El secuestro express. Que lo vivió Adal Ramones. Digo, por mencionar gente conocida, ¿no? Pero ¿cuántos cientos de miles de ciudadanos les ha pasado eso? Y bueno, como en esto de la seguridad siempre hay una carrera entre la legalidad y la criminalidad. Luego los bancos, ¿cómo reaccionan? Bajan los límites, limitan la disposición efectiva. Pero la gente sigue usando el dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Te agarraban en el cajero a las 10:30, 11 de la noche, te retenían un rato y volvían a sacar el cajero.
ya tenían en menos de 2 horas, ya había en doble cantidad, tenían 6,000 pesos en lugar de 3,000, estoy diciendo. Ajá. No, una bobada o 10,000 en lugar de 5,000. Ya podían haber sacado 2 veces. Pero luego los bancos reaccionan también a eso. Exactamente. Y nada más puedes disponer una vez al día. Exactamente. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, luego se empiezan a llevar a la gente a los centros comerciales o a las tiendas que estuvieran abiertas 24 horas, como una tienda muy famosa que está aquí en San Jerónimo, y llegan y compraban la gente. Pero también empieza a haber en zonas como en las lomas de Chapultepec que se cierran, bajan y te secuestraban del coche, te llevaban y ahí ya empieza a haber secuestros de 100,000 pesos más o menos, rápidamente, ¿no? Sigue siendo un secuestro express. O sea, ¿te llevaban a vaciar tus tarjetas? ¿O le pedían dinero a tu familia? ¿Ya había arrancado eso de las llamadas o todavía no? No, todavía no. Ahí empieza... ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué es esto? Entonces se va desarrollando y la gente de alto poder adquisitivo empieza a comprar vehículos blindados. Y es aquí en esta época cuando en México la industria del blindaje empieza a crecer. O sea, ¿el 2000? No, a partir del 95, 96, tú vas a poder, varias empresas de blindaje, una que tú conoces. Nader, de Carlos Nader, que a mí me parece, además de que es mi familia, pues yo lo estimo enormemente, pues me parece la mejor. Él empezó desde 1994, 95, yo tuve el gusto de conocer a él y a su señor padre, y empieza a haber un aumento de empresas mexicanas de gran calidad que empiezan a blindar en México, porque antes los vehículos se mandaban a Estados Unidos, ya fuese a Cincinnati con Nogara, ya fuese en Florida con Square One, ya fuese en Texas o en Utah, que eran básicamente las empresas que proveían al mercado mexicano. Fíjense, para concluir esta historia, vámonos al 2000 para la fecha. Los elementos de blindaje han cambiado. Hoy, ¿qué ha pasado en los 20, de aquí al 2020, del 2000 al 2020, pues? Bueno, entonces, antes era básicamente puro blindaje automotriz. Y había, por ejemplo, el blindaje también corporal y el blindaje arquitectónico. ¿Ha habido un cambio tecnológico? Sí. Ha habido materiales que son más delgados, más ligeros, afortunadamente, lo cual han hecho que los precios de los blindajes hayan bajado. Y esa baja de precios puede hacer que sean más accesibles los vehículos. Que hoy en día, pues ya no tienes que ser un empresario de renombre, puedes ser un padre de familia que está preocupado por que la esposa lleve y regrese a los hijos con bien de la escuela. A eso hemos llegado. Pero esta evolución de la situación que se vive en nuestra República Mexicana, y permíteme darte un dato, en 2006 básicamente eran como 4 o 5 estados los que se veían como focos rojos. Tamaulipas, Estado de México, Tijuana, Ciudad de México, Chihuahua. Tijuana, Chihuahua, Monterrey. Y Coahuila. Coahuila, claro, por supuesto. Entonces, esos eran los estados. Hoy en día, desafortunadamente, la impunidad ha hecho que la delincuencia siga creciendo. Entonces, ya no nada más es el blindaje automotriz o el arquitectónico, en el cual tu servidor... Ayer es el mero mero. Es mi especialidad. De casetas, por ejemplo. Cuartos de pánico, fachadas blindadas, puertas blindadas, y no nada más eso, ya también deriva en antivandálico. Por ejemplo, la empresa que dirijo fue la empresa que se encargó de hacer las protecciones para las puertas de Palacio Nacional, Puerta Mariana, de Honor y la Central. ¿Qué tal? No, porque tú recordarás que en 2014... no, bueno. En 2014, el 20 de noviembre de 2014 fue que dañaron la Puerta Mariana. Y después la mandaron blindar. Y se fabricaron unas protecciones para que se pudieran estar guardados adentro del Palacio Nacional, y si prevén que haya un disturbio, en 8 minutos lo sacan y las protegen la puerta contra cualquier acto de vandalismo. Ay. A ver, Claudia Sheinbaum hizo un video diciendo que el día que tomó posesión en su oficina, que estaba blindado aquello, que cómo era posible. La oficina que había sido de Marcelo Ebrard, de Miguel Ángel Mancera. Pues es que es obvio que tenga que estar blindado, ¿no? O sea, no es... Es decir, me pareció que lo de Claudia fue exagerado porque
Pues son los jefes de gobierno. Me merece todo mi respeto la jefa de gobierno, pero yo creo que lo que sacaron, la puerta esa que sacaron o una ventana, no era blindada porque la podían cargar entre 3 gentes. Algo blindado para el tipo de perfil del funcionario público es mucho más pesado. Y claro, yo estoy de acuerdo en que nuestros gobernantes... ¿Tienen que blindarlos? Tienen que blindar. Yo por eso estoy de acuerdo en que nuestro señor presidente tenga que usar el avión presidencial o algún otro avión que tenga la flota aérea de la Guardia Nacional, que en él se pueda hacer sus traslados, porque su investidura, porque si algo le pasa a él, nos afecta a todos nosotros. Sí, es irresponsable no hacerlo. La verdad es irresponsable, señor presidente. Usted es el presidente de México, no es cualquiera de nosotros. Y exactamente, y nos merece, hayamos o no votado que no le por pase él. nada, nada más falta que le pase algo, porque entonces ahora sí nos carga el... En fin... Ahora. Y entonces, se ha venido diversificando el blindaje. Por eso en el Consejo tenemos el área de lo que es el blindaje corporal. Es que ya viene la ropa. Exactamente, lo cual él puede... A ver, déjame ir a una pausa, por favor, Ignacio, y vuelvo contigo con la ropa, con el blindaje en la ropa. ¿Se dan cuenta cómo empezó en el 71? Casos aislados hasta el 90. Viene el error del 94 y ahí es donde se dispara 95, 96 y en 2000 ya no son empresarios ricos. A partir del 94 ya no son empresarios ricos, ya no son casos aislados, ya es a través de cajeros, de cuchillos, de navajas, de pistolas, las pistolas cada vez más... Y la delincuencia cada vez más agresiva. Antes te robaban y te decían, dame las cosas, y tú las dabas y ya. Hoy en día te acuchillan, te violan, te golpean, desafortunadamente. Y un último dato. A finales de los 80 había en la República Mexicana un parque vehicular aproximadamente de 500 vehículos blindados. Hoy hay un parque vehicular, el cual solo a partir de 2008 ha sido registrado, pero estimamos en el Consejo que debe haber alrededor de 100,000, entre 70,000 y 95,000 vehículos blindados. ¿Qué? ¿De obviamente, 500 a 70,000, 100,000 hoy en día? Sí, claro. Porque no hay, obviamente, te reitero que solo a partir de 2008 a la fecha, por disposición oficial, hay un censo de los vehículos y el que nivel de blindaje. Anteriormente no era exigible. Spots QTF, ¿qué es esto? Ignacio Vaca Torres, te saludo con mucho gusto. ¿Qué te significa, como presidente de la Comisión de Comunicación y Difusión del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, que el censo actual de coches sea de casi 100,000 coches blindados en México? Bueno, son cifras escalofriantes. Es algo que verdaderamente nos pone tensos, nerviosos y obviamente preocupados en ese tipo. Pero no nada más es esa cifra la que yo te diría que también es escalofriante. Cifra escalofriante realmente es decir que tenemos 92 muertos diarios en el país. Eso es escalofriante. Y son 92 datos, muertos diarios. Y son datos del INEGI, son datos del Sistema Nacional de Seguridad, los cuales son reportados. Entonces, hoy van a morir 92 personas por un asunto de la delincuencia, ¿es lo que estás diciendo? Sí. O sea, no por enfermedad. No por enfermedad, es por delincuencia. En manos de la delincuencia organizada, ¿hoy mueren 92 personas? No te podría decir que nada más solamente en la mano de la delincuencia organizada, simplemente en toda la delincuencia de cualquier tipo, de cualquier forma. Sí, organizada no queda claro. Es algo que es impresionante, porque si me dijeras es un tema de delincuencia organizada, bueno, estamos hablando de que hay un punto muy específico que hay que atacar, ¿no? ¿De cuándo? Aquí estamos hablando de robo a transeúntes, también existen los robos a automóviles, que también hay muertes. Hay muertes. Todo eso es lo que conforma a este dato. Entonces, eso ya lo vuelve todavía mucho más preocupante. Queda claro. Ahora, nosotros alimentamos, ¿qué tal Fernanda alimenta Internet? Nosotros no nos alimentamos de Internet. Entonces, ¿por qué está siendo el crimen, o sea, por qué la delincuencia está siendo tan macabra, tan inhumana? Antes lo que decía René, robaban y dame tu reloj, váyase señor, ¿no?
Deme su coche, señora. Aquí está el coche. Váyase. Te dejaban vivir. Hoy no te dejan vivir. Hoy te matan. Hoy matan a hombres, mujeres, niños. De una manera tan simple como, pues eso, con carta abierta. Y antes ¿Por qué se ha vuelto el crimen así? Yo digo que porque pueden, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Quién los deja? Yo te diría que es parte del sistema penal acusatorio nuevo. Quizás no hemos encontrado el punto más alto donde pueda manejarse perfectamente bien esto. O sea, es decir, la policía hace su parte, los sistemas de justicia hacen la suya, o a lo mejor no existe una buena comunicación. Ahora, yo te diría que, por otro lado, sí existe una evolución en la sociedad que no ha sido tampoco muy benéfica. Existe una descomposición. La mayor institución que existe en este país no depende del gobierno, se encuentra en la casa y es la propia familia. Entonces, al encontrarte este tipo de descomposición familiar, y lo ves en todo tipo de cosas, porque estamos hablando de un caso muy complicado o muy feo, ¿no? Que estamos hablando de muertos, estamos hablando de asaltos, estamos hablando de muchas cosas. Pero si nos vamos a cosas mucho más simples como el robo a los camiones siniestados a la mitad de la carretera, donde toda una familia completa va y se lleva los productos, entonces ahí ya puedes empezar a ver pequeños focos donde empiezas a ver que existe una descomposición social que ha ido robo de evolucionando. Ganado. Y es algo terrible. Sí, aquí estamos hablando de pistolas, pero hay robo en todos lados. Entonces aquel copetudo Enrique Peña Nieto tenía la razón, porque entonces el robo es cultural, o sea, la corrupción es cultural. De alguna manera sí nos hemos formado dentro de este tipo de cultura. O sea, el que no tranza no avanza. Y ha sido grave eso. O sea, es algo grave. Es ¿no? que, a ver, tú que estás en ¿Qué tal, Fernanda? Ellos son expertos en blindaje. Cuando tú estás hablando que de 500 coches ha crecido a 100,000, dices, ay, espérame tantito. O sea, déjame, así mira, como cuando le haces a los ojos así, te vas como condorito para atrás. ¿Qué están diciendo? Mira, por ejemplo, antes de lo que mencionaba y ahorita Ignacio, yo creo que va desde mucho antes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos delitos hay? ¿Cuántos policías contados? ¿Aquellos policías tienen la capacitación o tienen el equipo para responder? Sí. Y si tú te podrías dar cuenta, Fernanda, yo lo veo, que la delincuencia se ha vuelto más agresiva. ¿Por qué? Quizá algunas series de televisión pueden influenciar, pero hoy en día es... Seguro sí, ¿eh? Pero yo lo puedo decir es un tema que yo vengo manejando desde hace muchos años, desde 1990. La impunidad es uno de ellos. La delincuencia hoy en día, te puedo decir desde mucho antes, desde los 2000, cuando te asaltaba, te robaba, todo, era hacer sentir tu esfuerzo, todo lo que has hecho con tu esfuerzo, con tu sudor, yo con una pistola te lo quito en un momento. Hoy sigue siendo lo mismo, pero hoy son más agresivos, porque quieren a lo mejor de que no quede huella, que no los identifiques. Por eso pienso yo que también son más agresivos, más... ¿Tú crees que sea eso? Yo... ¿Te acuerdas tú el caso de 2004, perdón, de los jóvenes cuando se hizo la Marcha de la Paz? Sí. Que eran 2 jóvenes españoles que acabaron en un basurero en el Estado de México. Y ahí la sociedad dijo, ya basta. Pero desafortunadamente nos vamos acostumbrando a estos temas. Si tú te vas a principios de los 80, cuando hubo entre 13 muertos o 20 muertos en el río Tula, fue un escandalazo que salía en los periódicos y la gente hablaba de eso. Y era algo que no se había visto en México, 13, 20 muertos en el río Tula. Lo que estamos viendo de Abril, de Fátima, de... Vete a 2010 San Fernando. Las gentes que estaban ahí, claro, pero hoy en día, como digo, son más agresivos, más viles, más bajos. Ahora, ¿qué necesidad tienen de matar a esta niña y torturarla y hacerle lo que le hicieron? Pregunta. ¿Es más la influencia de la droga en niveles más duros? Duros no es la palabra, pero es decir, drogas químicas, la ingesta de esto que los hace más agresivos. Yo pienso, en lo personal, que va por el tema más bien en otro sentido. Hace rato mencionaba Ignacio acerca de la familia. ¿Cuántas mamás no saben que sus hijos están haciendo cosas indebidas y porque llevan dinero a la casa lo toleran, lo permiten, en lugar de decirle, no hagas eso, ¿no? Claro que las drogas hoy en día
son más accesibles, hay mucha droga sintética. Es que la mayor parte de los delincuentes que por lo menos están en la cárcel, muchos de ellos estaban bajo el influjo de una droga, la influencia de una droga. Y ellos han dicho, y están las declaraciones, yo lo maté porque pues, se me pasó la mano. Se valentonaron en ese momento porque traían algo adentro. Antes no se tocaba a niños. No. Los niños eran sagrados. Bueno, nosotros como medios de comunicación, déjenme nada más contarles ahora esta parte rápida. Nosotros teníamos prohibido, y yo me sigo prohibiendo eso, después de 35 años de trabajar en los medios. Nosotros teníamos prohibido decir que había un secuestro. O sea, pongo el ejemplo de cualquiera de ellos para no... Si tú sabías que habían secuestrado a Garza, estoy diciendo X, tú no podías decir nada en el programa, nada en tu noticiario. Yo arranqué en noticias. Y no podías porque era muy seguro el riesgo de que lo mataran. Así es. Porque se iban a asustar de ver que la información ya estaba en medios de comunicación. Hoy por hoy, a mí me hablaron para la niña Paulette, me habló Fabián y me dijo, dalo a conocer. Le dije, de ninguna manera. Conmigo no cuentes. Yo no voy a dar a conocer el caso de la niña Paulette. Porque si yo digo que Paulette está secuestrada, es muy seguro que la maten. No porque yo lo diga, porque así funciona desde entonces. Se fue a TV Azteca, abrieron los micrófonos, abrieron las cámaras y empezó todo el jolgorio de la niña Paulette. Pero nosotros medios no podíamos hablar de eso. Nosotros medios no podíamos meternos con las amantes ni los hijos de un narcotraficante, porque entonces sí nos mandaban matar. O sea, había ciertas cosas que todavía resguardábamos en ese sentido. Jamás pensar en sacar las imágenes de Abril. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? De ninguna manera. Y hoy se sacan. Y hoy se hablan de secuestros. Y ya no nos asustamos. Ya no se asustan. Hoy ya no es la niña Paulette, ya es la niña Fátima, ya es la niña... Esto es una locura. Pero además ha crecido en muchos sentidos. O sea, el acceso... Estás hablando del acceso a una droga. Ahora el acceso a las armas, que es otro tema también muy complicado. Y lo vemos todos los días. Y nosotros que nos dedicamos a la parte de blindaje corporal, por ejemplo, decimos... Es increíble. Yo te puedo platicar... Tengo un minuto. Yo empecé... Estamos en 1996, más o menos, cuando empecé a fabricar el tipo de blindaje corporal. En aquel entonces... O sea, los chalecos. Los chalecos blindados solamente los usaba la policía. Claro. La gente normal no usaba. Y no todas las policías. Tampoco había tantas armas en la calle. Hoy hay armas en la calle y hay en cantidades Pero muy hay grandes. armas de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. Sí, efectivamente. O sea, las imágenes de Ovidio, de la detención y de todo este relajo, hay armas de Estados de que no tenemos en México. El crimen organizado, ustedes lo saben, tiene tanques de guerra. Calibre 50. Calibre 50, granadas que no existen en el ejército mexicano. Y un último apunte que yo te quiero hacer. 20 segundos. En la época se critica mucho al expresidente Calderón de que con él hubo la guerra. En Estados Unidos coincidió en aquella época que se levantó la prohibición de la venta de rifles de alto poder. Fue una coyuntura, no fue culpa del presidente y pocas veces se ha dicho. La verdad creo que la labor que hizo fue encomiable para atacar a la delincuencia. Yo también. Punto. Y yo los invito a hablar de cómo se atacaba la delincuencia con un nombre que no les gusta, Genaro García Luna.